En mi opinión, y con esto entro en el capítulo de la valoración de los resultados, los datos del mes son datos malos, sin ningún tipo de paliativos, son datos que nos retrotraen más bien al inicio de la crisis, nos sitúan más cerca del comienzo de la crisis, a la altura del 2009, que a un momento que podamos dar por finalizada, por próxima a finalizar esta crisis. Al contrario, hay una cierta recaída, insisto, en nuestra actividad económica y esto es algo que nos debe preocupar a todos. Estábamos empezando a salir de la crisis a mediados del año, ahora estamos más lejos de la salida de la crisis cuando culmina, digamos, el final del año. Todas nuestras instituciones económicas, por supuesto, el propio Banco de España, ya han advertido del parón de la recuperación económica que sufre la economía española, que sufre el mercado de trabajo español y que sufre también de forma especialmente intensa buena parte del conjunto de las grandes economías europeas. Me habrán siempre escuchado manifestarme en la idea de que las reformas estructurales son fundamentales para lograr un mayor nivel de crecimiento económico. Pero son reformas que por sí mismas, sin el concurso de otras partes fundamentales de la política económica, muy especialmente la política monetaria y la política fiscal, no serán suficientes por sí mismas. Lo diré claramente, no será suficiente. Las intensas reformas que ya hemos abordado en el mercado de trabajo, las reformas abordadas en la negociación colectiva, en la política activa de empleo, en las posibilidades de uso del empleo a tiempo parcial, en los nuevos instrumentos de empleo para los jóvenes que hemos aprobado el pasado 26 de agosto, en la más intensa incluso política de estímulos para el empleo a tiempo parcial aprobada en febrero y, por supuesto, la propia reforma pactada de las pensiones. Todo este conjunto de reformas que configuran, insisto, un paquete difícilmente repetible en cuanto a intensidad y en cuanto a volumen de reformas efectuadas en apenas un año y medio, no serán suficientes si la política monetaria y la política fiscal en el ámbito europeo no contribuyen a volver a dotar de un tono más expansivo a nuestra economía, a nuestro crecimiento en el conjunto español, pero muy especialmente también en el conjunto europeo. Somos parte de una sola moneda, de un área económica única, que no tiene fronteras interiores, que tiene una buena parte de las políticas comunes y que tiene una sola moneda y una sola política monetaria. De ahí que es muy importante que la política monetaria en Europa consuma todos los márgenes posibles. La situación no es solo una situación más difícil o peor de la que teníamos hace solo unos meses, no, es una situación especialmente delicada. Y en este contexto la política monetaria debe consumir sus márgenes. Y sus márgenes son de dos tipos. En el ámbito de la evolución de los tipos de interés, reduciéndolos más de una vez, como han hecho el resto de las grandes áreas económicas del mundo, empezando por Norteamérica y por el Reino Unido, y expandiendo mucho más la base monetaria de la economía europea. No es posible que una economía como la europea, que sigue instalada en la depresión y que amenaza con volver a la recesión durante los próximos trimestres, tenga una base monetaria cuya expansión ha sido la tercera parte de la experimentada en el Reino Unido o en los Estados Unidos norteamericanos. No es posible y tenemos que pensar que solo con una política fiscal de austeridad y con reformas estructurales sin el concurso de la política monetaria, solo así no saldremos. No saldrá España, pero tampoco saldrá el conjunto de Europa de esta situación tan delicada y tan difícil como la que estamos atravesando. Desde esta perspectiva, el objetivo tiene que ser la reconstrucción del flujo de crédito en la economía española. No habrá, insisto, reformas que sustituyan por su intensidad al normal funcionamiento del crédito en la economía española.
una muy buena parte de las caídas en el sector de la construcción se deben, por supuesto, a la explosión de una burbuja creada en una etapa de excesos, que es una etapa de larga data, es una etapa que no hay que pensar que comienza ayer, sino que comienza antes de ayer y antes de anteayer, que comienza al final de la década de los 90 del pasado siglo, pero es una etapa que dura en la economía española algo más de 14 años. Pues bien, restablecer el volumen de crédito, restablecer la normalidad en el funcionamiento de las instituciones financieras en España y en Europa, la apelación posible por parte de las empresas, las grandes que ya lo hacen, con dificultades, pero ya lo hacen, pero sobre todo las pequeñas y medianas, es una condición sine qua non para poder pensar en recuperar una senda normal de crecimiento del empleo y de la actividad productiva para nuestro país. La situación, por consiguiente, en España y en Europa se complica desde el verano y nuestras expectativas hoy en el conjunto de Europa son peores expectativas que las que teníamos cuando comenzamos la temporada estival, con una magnífica, por fortuna, temporada turística, pero con evidentes síntomas de ralentización del crecimiento en buena parte de la economía productiva española. Quería, antes de dar pie al coloquio, agradecer las pocas ocasiones que nos hemos podido ver en estas ruedas de prensa, no en otras, por supuesto, y en todo caso agradecerles también, como siempre, su trabajo, su atención también para con este ministerio y ponernos los tres a vuestra disposición, a su disposición a la hora del coloquio.